El hombre más rico del edificio no llevaba un traje italiano de $3.000. No tenía un MBA de Harvard, ni una oficina en el piso 40, con vista a la ciudad. El hombre más rico del edificio llevaba un uniforme azul de poliéster que olía a amoníaco y cera para pisos. Ellos pensaban que él limpiaba su basura. La verdad es que él estaba leyendo su futuro. Bienvenido a los visionarios del éxito. Vivimos en un mundo obsesionado con las credenciales. Nos dicen que para entender el dinero necesitas títulos complejos, terminología financiera que nadie entiende y acceso a terminales de Bloomberg que cuestan más que un coche. Nos han vendido la mentira de que el éxito financiero es un club privado y que si no tienes la llave dorada de la educación formal, estás condenado a vivir cheque a cheque. Pero, ¿y si las mejores pistas sobre el mercado no estuvieran en los informes trimestrales, sino en los contenedores de reciclaje? ¿Y si la verdadera información privilegiada no fuera ilegal, sino simplemente invisible para quienes están demasiado ocupados mirando sus propias pantallas? Hoy vamos a contar la historia de Elias Vance, un hombre que nunca pisó una universidad, un hombre cuyo trabajo era ser invisible. Durante 30 años, Elias fue el fantasma nocturno de uno de los parques tecnológicos más grandes del país. Mientras los ejecutivos dormían, él pasaba la aspiradora bajo sus escritorios. Pero Elias tenía algo que ellos no, una perspectiva lateral, una mirada desde el suelo. Él no veía gráficos de bolsa. Él veía la realidad operativa de las empresas antes de que se convirtiera en noticia. Prepárate. Esta no es una historia de trading rápido ni de criptomonedas mágicas. Esta es una historia épica de paciencia, observación radical, y cómo el hombre que vaciaba las papeleras terminó siendo dueño de la empresa. Esta es la venganza silenciosa del outsider. Son las 2 de la mañana de un martes de 1992. El edificio de Cyberdyne Systems, un nombre ficticio para una de las tantas empresas tecnológicas emergentes de la época, está en silencio, sumido en esa quietud eléctrica que solo tienen las oficinas vacías. El único sonido es el zumbido monótono de una pulidora industrial. Elias Vance empuja la máquina. Tiene 35 años, pero sus ojos parecen más viejos. Son ojos que han visto demasiado y hablado muy poco. El olor a químicos de limpieza es su perfume habitual. Para los jóvenes ingenieros y los agresivos ejecutivos de ventas que pueblan el edificio de día, Elias es poco más que mobiliario animado. Un NPC, personaje no jugable, en su videojuego corporativo. Le saludan con la cabeza, si acaso, y siguen hablando de márgenes de beneficio, como si él no pudiera entender su idioma. Pero Elias entiende más de lo que aparenta. Creció en un barrio donde el dinero era algo que se debía, no algo que se invertía. Su educación formal terminó en la secundaria. Pero Elias poseía una inteligencia que ninguna escuela de negocios puede enseñar, una capacidad de observación casi patológica y una paciencia geológica. Su trabajo nocturno era su laboratorio. Esa noche de 1992, mientras limpiaba el departamento de UI+D, Investigación y Desarrollo, notó algo. Durante meses, ese piso había sido un caos de cajas de pizza, latas de refresco con cafeína y estrés palpable. Los ingenieros trabajaban hasta la medianoche, sus caras iluminadas por el brillo azul de monitores CRT. Pero esa semana, el ambiente había cambiado. Elias vació una papelera cerca del escritorio del jefe de proyecto. No estaba llena de borradores arrugados y notas de frustración como de costumbre. Estaba llena de envoltorios de champán barato y confeti. En la pizarra blanca, alguien había dibujado un cohete gigante y una sola palabra: lanzamiento. Elias no sabía programar código. No entendía los tecnicismos del nuevo microprocesador que estaban diseñando. Pero entendía a la gente. Había visto la tensión transformarse en euforia. Había visto a los equipos de ventas, usualmente arrogantes, caminar con una nueva confianza, haciendo llamadas en voz baja en los pasillos, prometiendo algo grande a los clientes. El viernes siguiente, Elias cobró su modesto cheque semanal. Después de pagar el alquiler de su pequeño apartamento y apartar lo justo para comida, le sobraban $150. Elias no fue al bar. No compró billetes de lotería. Fue a su banco local. Con la ayuda de un cajero perplejo, abrió una cuenta de corretaje básica.
Las comisiones eran altas en aquel entonces y el proceso era lento y burocrático. ¿Qué desea comprar, señor Vance?, preguntó el banquero, mirando su uniforme con escepticismo. Acciones de Cyberdyne, dijo Elias con voz suave. ¿La empresa donde usted trabaja? La empresa que yo limpio, corrigió Elias. Todo lo que pueda con esto. Compró 10 acciones. 2 meses después, Cyberdyne anunció su nuevo producto. Las acciones se duplicaron en una semana. Los ejecutivos del piso 40 celebraron con bonos de 6 cifras. Elias celebró comprando una marca de café ligeramente mejor para sus turnos nocturnos y reinvirtiendo cada centavo de ganancia. Ese fue el comienzo de El Método. Elias se dio cuenta de que tenía acceso a algo que Wall Street mataría por tener, la verdad operativa en tiempo real. Los analistas financieros leían informes saneados que salían 3 meses tarde. Elias leía la basura de ayer. Él sabía cuando una empresa estaba en problemas mucho antes que los accionistas. ¿Cómo? Empezaba a haber recortes sutiles. Cuando la empresa de software del tercer piso, que siempre tenía café gourmet y bocadillos gratis para los empleados, cambiaba repentinamente a marcas genéricas y eliminaba los viernes de bagels, Elias sabía que los márgenes se estaban ajustando. Cuando veía a los directores de recursos humanos trabajando hasta tarde, con las destructoras de papel atascadas por el exceso de uso y caras largas en los pasillos, sabía que venían despidos. Elias vendía sus posiciones en esas empresas meses antes de que la noticia de la reestructuración golpeara los titulares financieros. No era información privilegiada y legal. Él nunca abrió una carpeta confidencial ni leyó un correo electrónico privado. Era la teoría del mosaico aplicada al nivel del suelo. Juntaba pequeñas piezas de información pública, basura observable, moral de los empleados, ritmo de trabajo, para formar una imagen completa. Sus compañeros conserjes pasaban las noches hablando de deportes o quejándose de los jefes. Elias pasaba las noches escuchando el latido del corazón de la economía. Aprendió a diferenciar el estrés productivo, el que precede a un gran éxito, del estrés tóxico, el que precede a la quiebra. Durante la primera década, su fortuna creció lentamente. No era un crecimiento explosivo, era una bola de nieve. Vivía con una frugalidad extrema, no por tacañería, sino porque su verdadero placer no era gastar, sino ver cómo su tesis se confirmaba en el mercado. Su portafolio era su jardín secreto, cultivado con el abono de la información corporativa que él mismo limpiaba. Llegó el año 2000. La burbuja de las .com, el parque tecnológico donde trabajaba Elias, que había sido una fiesta continua de dinero fácil y valoraciones absurdas, se convirtió en una zona de guerra financiera. Elias lo vio venir, no porque entendiera los ratios PE, precio, beneficio, sino porque la basura había cambiado. Meses antes del estallido, notó que las empresas .com del edificio gastaban dinero de una forma que ni siquiera él, un hombre sin estudios financieros, consideraba sostenible. Veía facturas de muebles de diseño Herman Miller tiradas en la basura de empresas que aún no tenían ni un solo cliente. Veía fiestas extravagantes un martes por la noche celebrando rondas de financiación, no beneficios reales. Había una empresa en particular, Pets.com, usaremos este ejemplo real icónico para anclar la historia, que ocupaba 2 pisos enteros. Elias recordaba haber limpiado montañas de esos estúpidos muñecos de calcetín que usaban para publicidad. Pero nunca veía facturas de ventas reales. Solo veía gastos de marketing masivos. Era un castillo de naipes construido sobre espuma de poliestireno. Elias había vendido casi todas sus acciones tecnológicas meses antes de que el Nasdaq colapsara. Había movido su dinero a empresas aburridas del mismo parque empresarial, una compañía que fabricaba suministros médicos esenciales y otra que proveía servicios de logística. Empresas que él sabía, por observación directa, que siempre tenían camiones entrando y saliendo, sin importar la economía. Cuando la burbuja estalló, el edificio se transformó. El turno de noche de Elias se volvió sombrío. En lugar de confeti, ahora limpiaba cajas de mudanza y fotos familiares de escritorios abandonados a toda prisa. Vio a hombres adultos, que meses antes caminaban como dueños del universo, llorando en sus oficinas mientras seguridad los escoltaba hacia la salida. El pánico era contagioso. En las noticias,
Los expertos gritaban que el mundo se acababa. Elías sentía el miedo. Vio cómo el valor de sus acciones, seguras, también caía un 20% o 30% simplemente por el arrastre del mercado. La tentación de venderlo todo, de meter el dinero bajo el colchón y volver a su vida de simplemente sobrevivir, era inmensa. Una noche, durante lo peor de la crisis, Elías estaba puliendo el suelo del vestíbulo principal. El edificio estaba casi vacío. Muchas empresas habían quebrado. Se detuvo frente a la gran pantalla de Bloomberg que aún parpadeaba en la recepción, mostrando números rojos interminables. Un joven ejecutivo, uno de los pocos supervivientes de una empresa de hardware, salió del ascensor. Parecía no haber dormido en semanas. Vio a Elías mirando la pantalla. «Míralo bien, amigo», dijo el ejecutivo con amargura, aflojándose la corbata. «Todo se ha ido al infierno. Debería haber aprendido a usar esa pulidora tuya. Al menos tú tienes un trabajo seguro». El ejecutivo salió al frío de la noche. Elías miró su máquina pulidora. Luego miró la pantalla roja. En ese momento, Elías entendió algo fundamental. La diferencia entre él y ese ejecutivo no era la inteligencia, era el temperamento. El ejecutivo reaccionaba al dolor del momento. Elías miraba la realidad subyacente. Las empresas que quedaban en el edificio estaban heridas, sí, pero seguían ahí. Elías sabía que la empresa de logística seguía moviendo paquetes, aunque menos. Sabía que la empresa médica seguía vendiendo catéteres. Sus negocios eran reales, no humo. Y ahora, sus acciones estaban en oferta. Mientras el mundo financiero entraba en pánico, el conserje hizo lo impensable. Usó el efectivo que había acumulado al vender antes de la crisis y empezó a comprar. Compró agresivamente. Compró cuando todos vendían. Compró las acciones de las empresas sólidas que él limpiaba, ahora a precios de saldo. Fue la etapa más difícil de su vida. Durante 2 años, parecía que estaba tirando dinero a un pozo sin fondo. Su cuenta bajaba cada mes. Sus compañeros de trabajo, si hubieran sabido lo que hacía, lo habrían llamado loco. Elías se aferró a su única ventaja, su realidad observable. ¿Siguen encendidas las luces en el piso 3? Sí. ¿Siguen llegando camiones al muelle de carga? Sí. Entonces la empresa vale más de lo que dice esa pantalla. Esa disciplina estoica, nacida de años de trabajo duro y monótono donde la paciencia es la única virtud, fue su salvación. Cuando el mercado finalmente tocó fondo y empezó la lenta y dolorosa recuperación, Elías estaba posicionado no solo para recuperarse, sino para catapultarse. Había comprado dólares por 50 centavos. Y lo había hecho mientras fregaba los suelos de los que estaban vendiendo esos dólares por pánico. Pasaron 20 años más. El mundo cambió. Llegaron los smartphones, las redes sociales, la crisis financiera de 2008, que Elías navegó con la misma calma estoica, comprando bancos sólidos cuando todos pensaban que el sistema financiero se acababa. El pelo de Elías se volvió completamente blanco. Su espalda estaba un poco más encorvada por décadas de empujar maquinaria pesada. Pero sus ojos seguían igual de agudos. Había seguido su sistema religiosamente. Nunca compraba lo que no entendía. Nunca compraba empresas cuyos productos no viera físicamente en el edificio o cuya cultura corporativa, observada a través de la basura y la moral, no le pareciera saludable. Se había convertido en un experto en leer el lenguaje corporal de las corporaciones. Sabía que cuando una empresa contrataba a demasiados consultores externos, sus informes brillantes siempre terminaban en la basura sin ser leídos, era señal de una dirección perdida. Vendía. Sabía que cuando los ingenieros empezaban a traer sacos de dormir a la oficina no por miedo, sino por pura pasión por un proyecto, era momento de comprar. Llegó el año 2023. Elías Vance tenía 66 años. Había llegado el momento. Decidió que era su última semana de trabajo. Nadie en la empresa de servicios de limpieza notó su aviso de retiro más allá de la molestia de tener que buscar un reemplazo para el turno de noche, que nadie quería. Su última noche fue como cualquier otra. El olor a amoníaco, el zumbido de la aspiradora. Pero esta vez, Elías se permitió un pequeño lujo. Mientras limpiaba la oficina del CEO actual de la gran tecnológica que ahora dominaba el edificio, se detuvo. El CEO, un hombre joven y brillante de 35 años, famoso por su arrogancia y su visión de futuro, estaba trabajando hasta tarde.
El CEO levantó la vista, molesto por el ruido de la aspiradora. ¿Podría volver más tarde? Estoy en medio de algo importante, dijo sin siquiera mirar a Elías a los ojos. Elías apagó la máquina. El silencio llenó la lujosa oficina. Disculpe, señor Sterling, dijo Elías con su voz tranquila y profunda. Solo quería despedirme. Es mi última noche. El CEO parpadeó, sorprendido de que el mobiliario le hablara. Ah, bien, gracias por su servicio. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí? 31 años, desde antes de que este edificio tuviera su nombre en la puerta. El CEO asintió con impaciencia, queriendo volver a su pantalla. Bueno, buena suerte en lo que sea que haga ahora. Elías sonrió levemente, una sonrisa que contenía 3 décadas de secretos. Gracias. Voy a dedicarme a administrar mi cartera a tiempo completo. El CEO soltó una pequeña risa condescendiente. Ah, ¿sí? ¿Juega un poco en la bolsa? Tenga cuidado, es un juego peligroso para los aficionados. Elías metió la mano en el bolsillo de su uniforme azul y sacó un pequeño papel doblado. Era un estado de cuenta trimestral de su broker que había traído para este momento exacto. Lo dejó suavemente sobre el escritorio de caoba del CEO, al lado de un teclado que costaba más que el coche de Elías. No es un juego para mí, señor. Ha sido mi segundo trabajo. El CEO, curioso a pesar de sí mismo, miró el papel. Sus ojos se abrieron. Se inclinó hacia adelante, como si no pudiera procesar los números. Leyó el saldo total. Luego lo volvió a leer. Levantó la vista hacia el viejo conserje, viéndolo realmente por primera vez en su vida. Esto no puede ser correcto. ¿8 millones de dólares? ¿Cómo? Limpiando sus oficinas, señor, dijo Elías. Ustedes miran el mundo desde aquí arriba, a través de proyecciones y hojas de cálculo. Yo lo miro desde el suelo. Veo lo que realmente usan, lo que realmente tiran, cuándo tienen miedo y cuándo tienen confianza. He estado invirtiendo en la realidad de este edificio durante 30 años. Gracias por las pistas. Elías Vance tomó su carrito de limpieza y salió de la oficina, dejando al joven maestro del universo boquiabierto, mirando un extracto bancario que desafiaba toda su educación de la Ivy League. A la mañana siguiente, Elías entregó sus llaves y su uniforme. Salió del edificio por última vez cuando salía el sol. No había banda de música, ni fiesta de despedida. Se subió a su viejo Honda Civic, que funcionaba perfectamente. Mientras conducía hacia su libertad, no sentía euforia, solo una profunda y tranquila satisfacción. Había demostrado que no hace falta ser parte de la élite para ganar su juego. Solo hace falta ojos abiertos, una paciencia infinita y la humildad para aprender de la basura que otros ignoran. El conserje era libre. La historia de Elías Vance no es un cuento de hadas sobre ganar la lotería. Es una lección brutal sobre el valor de la perspectiva. Mientras todos buscaban el próximo gran dato en Internet, Elías lo encontraba en el mundo real, justo delante de sus narices. Él entendió algo que la mayoría de los inversores olvidan. Detrás de cada acción hay una empresa real, con personas reales, productos reales y problemas reales. Si puedes ver esa realidad antes de que se refleje en los números, tienes una ventaja que ningún algoritmo puede superar. No necesitas un título universitario para ser un visionario. Necesitas la disciplina para observar lo que otros ignoran, la valentía para actuar sobre lo que ves, y la paciencia para dejar que el tiempo haga su trabajo. Elías convirtió el trabajo más humilde en la mayor oportunidad de inversión de su vida. ¿Y tú? ¿Qué estás viendo en tu trabajo diario que Wall Street no ve? ¿Qué productos están volando de los estantes en tu tienda? ¿Qué software están usando realmente en tu oficina? Tu propia realidad operativa es tu mayor ventaja injusta. Úsala. Si esta historia de triunfo silencioso te ha inspirado a mirar tu entorno con nuevos ojos, revienta ese botón de like y suscríbete a los visionarios del éxito. Aquí celebramos a los que ganan el juego sin seguir las reglas de la élite. Comenta abajo. ¿En qué empresa invertirías basándote solo en lo que ves en tu día a día? Nos vemos en el próximo episodio. Sigue observando.